La Torre de Babel, ¿es verdadera o es una farsa? ¿Qué revela la Biblia sobre esta historia tan importante? Te voy a revelar ahora en este video la verdadera historia sobre la Torre de Babel. ¿Será que esta antigua construcción envuelta en misterio y mito es realmente lo que creemos que es? ¿O será que detrás de esta poderosa narrativa se esconde una compleja red de interpretaciones y simbolismos? Voy a traerte, de acuerdo con la Biblia, toda la verdadera historia sobre la Torre de Babel, Nimrod y el descendiente de Cam, que fue el primero en construir ciudades en la tierra de Sinar. Así que vamos al video de hoy. Probablemente ya hayas oído hablar de la Torre de Babel, una historia intrigante y popular que tiene como objetivo explicar la diversidad de idiomas que encontramos en el mundo. Esta narrativa, arraigada en pasajes bíblicos, ofrece una visión única sobre el origen de los idiomas y cómo la humanidad se vio envuelta en un evento que moldeó la forma en que nos comunicamos hasta hoy. La historia comienza después del diluvio, cuando la humanidad comienza a multiplicarse en la nueva tierra. Entre los descendientes de Noé, un nombre destaca: Nimrod, un hombre vigoroso y ambicioso. Nimrod no solo gobernó la tierra, sino que también fue un cazador hábil ante Dios. Decidió construir ciudades grandiosas en la tierra de Sinar, entre ellas la famosa Babel. Nimrod, cuyo nombre significa rebelde, aspiraba a convertirse en el soberano de un imperio mundial. Sus esfuerzos no se centraban solo en la construcción de ciudades impresionantes, sino que anhelaba algo aún mayor: unir a la raza humana para formar un poderoso imperio. Su ambición culminó en la construcción de la Torre de Babel, un proyecto colosal destinado a simbolizar la grandeza de su visión. La narrativa bíblica revela que, inicialmente, toda la tierra hablaba una sola lengua, lo que plantea la pregunta: ¿qué idioma era ese? Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre el idioma original, algunos estudios lingüísticos indican que las lenguas modernas tienen un origen común, en lenguas antiguas como el sánscrito, el latín y el griego. Los constructores de la Torre de Babel eligieron la tierra de Sinar, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la antigua Mesopotamia. Nimrod lideró esta monumental empresa, buscando unificar a la humanidad bajo su dominio. La construcción de la torre no era solo una demostración de ingeniería, era un símbolo de poder, resistencia y, de cierta manera, desafío a Dios. De acuerdo con la narrativa bíblica, Dios, en su omnisciencia, percibió la arrogancia y la rebelión de los constructores. Decidió confundir sus lenguas, haciendo imposible la comunicación entre ellos. Este acto divino resultó en la dispersión de la humanidad sobre la faz de la tierra, interrumpiendo la construcción de la ciudad y la Torre de Babel. La dispersión de las personas y la confusión de las lenguas fueron eventos extraordinarios que moldearon el curso de la historia. Este episodio bíblico, además de explicar la diversidad de idiomas, también destaca la naturaleza caída de la humanidad y la necesidad de depender de Dios. Aunque la Torre de Babel a menudo se ve como una historia antigua, sus lecciones permanecen relevantes. La búsqueda desenfrenada de poder y la negligencia de la dependencia divina pueden llevar a consecuencias imprevisibles. Así que, al contemplar la Torre de Babel, somos instigados a reflexionar sobre la importancia de la humildad, la cooperación y la comprensión mutua en nuestro mundo diversificado e interconectado. A lo largo de la historia, te encuentras con figuras notables que dejaron una marca indeleble en el curso de los acontecimientos. Entre esas personalidades, destaca Nimrod, un hombre cuyo nombre resuena como el primer poderoso en gobernar sobre la tierra después del diluvio. Descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé, Nimrod surgió como una figura imponente y ambiciosa. Su nombre, que significa rebelde,
captura la esencia de su determinación por alcanzar el dominio y la influencia. No solo gobernó, sino que también dejó un legado impresionante al construir ciudades destacadas en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la antigua Mesopotamia, fue el escenario de las grandiosas hazañas de Nimrod. Él no se conformó con liderar, aspiraba a erigir monumentos que atestiguaran su grandeza. Las ciudades que surgieron bajo su gobierno, como Babel, se convirtieron en testimonios perdurables de su visión y habilidades de liderazgo. La narrativa bíblica destaca a Nimrod como un hábil cazador ante Dios, una figura que se destacaba no solo por sus habilidades políticas, sino también por sus proezas en la caza. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Nimrod anhelaba no solo gobernar sobre tierras, sino forjar un imperio mundial unificado. Así, al contemplar la figura de Nimrod, nos lleva a reflexionar sobre el poder, la ambición y el legado que cada uno de nosotros deja atrás. Nimrod no fue solo un gobernante, fue un arquitecto de civilizaciones, moldeando el paisaje de la tierra de Sinar y estableciéndose como el primer poderoso después del diluvio. Su historia resuena como un recordatorio de cómo las acciones de un individuo pueden resonar a través de las eras, dejando un impacto duradero en la historia de la humanidad. Seguramente has oído hablar de Nimrod, una figura enigmática cuyo nombre está vinculado con la construcción de la famosa Torre de Babel. Se cree que Nimrod, descendiente de Cam, desempeñó un papel crucial en la promoción de la edificación de esta torre monumental, un evento que trasciende la mitología bíblica y nos lleva a reflexionar sobre la búsqueda humana de unidad y poder. Nimrod no era solo un líder, era un visionario con ambiciones que iban más allá de los límites convencionales. Su nombre, que significa rebelde o valiente, refleja su naturaleza intrépida y determinada. La historia nos revela que no solo gobernó, sino que también fundó grandes ciudades en la tierra de Sinar, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En el epicentro de su visión estaba la Torre de Babel, una estructura destinada a unir a la humanidad y establecer un imperio mundial. La narrativa bíblica sugiere que Nimrod aspiraba a más que el simple dominio de tierras. Deseaba consolidar un poder que trascendiera fronteras e idiomas. La torre sería el monumento que simbolizaría esta unidad ambiciosa. La historia nos lleva a la tierra de Sinar, una región fértil y estratégica donde Nimrod, el primer poderoso después del diluvio, levantó sus ciudades. Babel, entre ellas, destacaba como el epicentro de su empresa. La construcción de la torre no era solo una manifestación arquitectónica, era una expresión de su visión audaz de una humanidad unida, capaz de alcanzar las alturas del cielo. La idea detrás de la Torre de Babel era más que simple construcción. Era un esfuerzo para superar las barreras lingüísticas y culturales, un intento de unificar la diversidad humana en aras de un imperio global. Nimrod, el arquitecto de esta visión, buscaba no solo edificar una estructura física, sino también crear una unidad que trascendiera las diferencias. Sin embargo, la narrativa bíblica nos cuenta que Dios, al percibir la arrogancia y la ambición desmedida de los constructores, intervino. En un acto divino, Dios confundió las lenguas de los constructores, llevando a la dispersión de la humanidad sobre la faz de la tierra. La torre inacabada se convirtió en un símbolo de la aspiración humana interrumpida. Al contemplar la historia de Nimrod y la Torre de Babel, somos instigados a reflexionar sobre la naturaleza humana y su búsqueda incesante de unidad y poder. Esta narrativa antigua continúa resonando, ecoando a través de los siglos como un recordatorio de cómo los grandes proyectos pueden ser moldeados por ambiciones individuales. La Torre de Babel,
permanece como una metáfora atemporal, cuestionando nuestras motivaciones y recordándonos que, incluso en las grandes aspiraciones, la humildad y la comprensión mutua son esenciales para construir un mundo verdaderamente unido. Al sumergirse en la historia bíblica de la Torre de Babel, te encuentras con un momento crucial en el que Dios intervino de manera extraordinaria. Frente a la ambición desmedida de los constructores, liderados por Nimrod, que buscaban construir una torre grandiosa para unificar a la humanidad, Dios tomó medidas drásticas para contener su arrogancia. El relato nos cuenta que Dios, en su omnisciencia, percibió la firme intención de los constructores y decidió confundir sus lenguas. Este acto divino resultó en una confusión lingüística instantánea entre los trabajadores, haciendo que la comunicación fuera imposible. Antes unidos por un único idioma, ahora se encontraban incapaces de entenderse mutuamente. Esta confusión de lenguas llevó a la dispersión de la humanidad sobre la faz de la tierra. Los constructores, incapaces de comunicarse eficazmente, abandonaron la construcción de la ciudad y la torre. Lo que antes era un esfuerzo colectivo para alcanzar los cielos, se convirtió en un proyecto fragmentado e interrumpido. La intervención divina en forma de confusión de lenguas destaca la visión bíblica de la naturaleza humana. Muestra cómo la arrogancia y la búsqueda desenfrenada de poder pueden ser detenidas por fuerzas superiores. Dios, al confundir las lenguas, demostró que la verdadera unidad no podía construirse sobre la base de la rebelión y la autoexaltación. En medio de las incertidumbres que rodean la identidad de la Torre de Babel y su asociación con Etemenanki, la historia resuena como una invitación a la reflexión. La convergencia entre la narrativa bíblica y los descubrimientos arqueológicos destaca la complejidad cultural que impregna nuestra comprensión del pasado. Independientemente de la identidad precisa, la Torre de Babel permanece como un símbolo enigmático, desafiándonos a explorar las intersecciones entre la fe y las evidencias tangibles. Este viaje, marcado por rituales idolátricos y abominaciones, revela una red intricada de significados, invitándonos a contemplar la riqueza espiritual y cultural que moldeó civilizaciones antiguas. Espero que este video te haya ayudado a comprender la historia de la Torre de Babel. Mira este video que está pasando en la pantalla sobre cómo fue el triste fin de los acusadores de Jesús. Mira lo que está de bendición. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.